Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros bien, ¿verdad, Dani? Sí, la verdad es que con muchas ganas porque hoy, aparte de lo que vamos a seguir tratando, vamos a hablar sobre la violencia. Sobre la genética de la violencia. Venimos hoy muy violentos y es que la verdad es que esto de los Nefilim nos está afectando un poquito. Y es que es un tema súper asombroso. Supongo que todos los que nos han estado siguiendo en los programas anteriores van siguiendo nuestra línea de pensamiento y hoy vamos a dar una vuelta a toda esta historia porque vamos a dejar a un lado esa línea de pensamiento de que los Nefilim eran resultado de los híbridos entre los ángeles y las mujeres, y vamos a hablar de la segunda posición, conocida como la posición setita. Setita, como las setitas del campo. Más o menos, pero antes de entrar a hablar sobre esta línea de pensamiento, hoy yo vengo muy ilustrada. Hoy yo ya vengo con una frase de mi querido Voltaire, mi acento francés, que dice así: la teología me divierte. La locura del espíritu humano se muestra allí en toda su plenitud. ¿Y por qué me llama mucho la atención esta frase, Daniel? Porque obviamente no es que esté un poco loca, que para hablar sobre los Nefilim hay que estarlo, pero la verdad es que la teología es súper apasionante. Y en temas como este, donde hay un cierto grado de oscuridad, porque mira que han pasado siglos y todavía sabemos, no tenemos un concepto claro de lo que eran los Nefilim, pues indagar en todo esto como que es un tanto asombroso. Sí, bueno, pero también quiero explicar a los televidentes y a los oyentes que muchas veces, sobre todo cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de teología somos mucho más, digamos, que rigurosos. Al hablar de ciencia hay veces en que lo que hacemos es que aprovechamos el tema para hablar de algo relacionado. Hay personas en Facebook que me han dicho que pero ¿cómo podéis decir que los Nefilim son homínidos? Yo no he dicho tal cosa. A mí que me registren. Yo lo que he dicho es, ¿qué pasaría? Pudiera haber sido, y entonces traigo aspectos de la ciencia interesantes, lo cual no significa que yo piense que aquellos Nefilim fueran homínidos, yo no lo creo, ni nada por el estilo, pero sí que lo que hacemos, utilizamos como excusa a veces para también traer un poco de la ciencia a nuestros oyentes y así hacer que se apasionen por la ciencia como nosotros. Claro que sí, porque aquí en Punto de Encuentro nos encanta investigar. Es nuestra pasión y obviamente en este tema de los Nefilim, tanto que se habla, no nos vamos a conformar con lo primero que nos van a contar, sino que queremos ir a la raíz. Y vamos de lleno a la segunda tesis, a la teoría sobre que los Nefilim eran los descendientes de Set. Es la teoría, como he dicho anteriormente, conocida como la de los setitas. Así, a grosso modo y rápidamente, para entrar en tema. ¿Por qué se llega a la conclusión de que los Nefilim viene como resultado de los setitas y de los cainitas? Vamos a ver, si analizamos Génesis desde los capítulos 1, 2, 3 hasta el 6, donde estamos, obviamente todos sabemos que Génesis es un libro que nos habla sobre la creación del mundo y en especial sobre la creación del hombre y la función del hombre en esta tierra, ¿no? A lo largo de los diferentes capítulos, pues vemos cómo ha sido ese proceso, el jardín del Edén, Adán y Eva, la tentación, el pecado, salieron del Edén y todo lo que sucedió después con Caín, con Abel, cómo Caín mató a Abel y Caín fue caído de la presencia del Señor y se fue y inició un linaje totalmente diferente al linaje que siguió con Set, y que la Biblia hace una clara diferencia entre estos dos linajes, uno totalmente impío y otro más piadoso,
con personajes importantes, por ejemplo, la línea de Caín, como Lamec, en donde se dice que él incluso asesinó e introdujo la poligamia, o en el caso del linaje de Set, pues gente muy piadosa, como era el caso de Nos o Noé. O sea que vemos que no solo el comportamiento de Caín fue malo, sino que además sus descendientes siguen haciendo cosas malas. Sí. Mientras que vemos que el linaje de Set, que viene a restituir a Abel, que fue asesinado por su hermano, en el linaje de Set lo que vemos es que hay una descendencia piadosa donde el Señor sigue con, bueno, a la que él alcanza la promesa de Dios, Exacto, ¿no? así es que tanto en Génesis 4 como Génesis 5, ahí les animo a que lo lean, pues se puede ver bien marcado estas dos líneas, como hemos dicho, por un lado los más piadosos, el linaje de Set, y por otro lado pues los más carnales, como era la descendencia de Caín. ¿Qué pasa? Que en esta teoría de pensamiento se considera que llegamos al punto clave, ¿no? a Génesis capítulo 6, cuando aparece, como ya hemos hablado en otros programas, el término hijos de Dios e hijas de los hombres, y entonces llegamos a este punto y esta línea de pensamiento considera, bueno, pues si Génesis dentro de su contexto nos está hablando de que efectivamente hay dos linajes, pues muy claro, lo tenemos resuelto desde un punto de vista razonado y lógico. Los hijos de Dios son los hijos o los descendientes de esos piadosos, el linaje de Set, de ahí los setitas, y las hijas de los hombres, pues obviamente son bueno, pues las hijas descendientes de Caín. Que por cierto me llamó mucho la atención porque dice que vieron los hijos de Dios, que estas hijas eran hermosas. Y yo, que soy muy curiosa, dije, ¿y por qué? ¿Por qué estas cainitas eran tan hermosas? ¿Qué pasaba con las otras? Y casualmente, bueno, pues me llamó mucho la atención el nombre que aparece hay 3 nombres que aparecen de 3 mujeres de este linaje. Y me puse a investigar sobre el nombre de estas mujeres, porque sabemos que tanto en la Biblia el nombre siempre se relaciona con una particularidad, una cualidad de la persona, ¿no? Y casualmente, bueno, pues me paré y dije, ¿qué significará Ada, Zila y Naama, que son los nombres que aparecen como mujeres que pertenecen a este ramal? Y precisamente Ada significa belleza, Zila significa la de grata sombra y Naama significa atractiva. Así es que fíjate, me llamó mucho la atención porque efectivamente... Oye, una pregunta, ¿lo de grata sombra era por muy gorda y tiene mucha sombra? No lo sé, si es que a lo mejor... Era tan bella. No, oye, los cánones a lo mejor de esta gente belleza le gustaba a la mujer grata, la mujer es grata, las mujeres con mucha sombra. Pero era tan bella que hasta exacto, su sombra era grata, ¿no? Sí, no, más en el sentido de cobijo, de que te gusta estar bajo su refugio, bajo su cobijo. Entonces me llamó mucho la atención porque efectivamente esto confirma lo que dice Génesis, de que estas mujeres eran bellas. Es un punto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en esta línea de pensamiento dicen, bueno, pues los hijos de Dios, los descendientes de Set, del linaje piadoso, pues se empiezan a perder. Empiezan a fijarse en las mujeres de los cainitas, y entonces vemos, ocurre el famoso fenómeno, por así decirlo, de matrimonio mixto religioso. Esto que es lo que es actualmente conocido como el yugo desigual. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen, bueno, pues al perderse todo esta pureza del linaje piadoso y empiezan a mezclarse, obviamente la santidad se va quedando de un lado, y empieza a aumentar la maldad, y entonces ellos consideran que los nefilim son estos niños, estos seres humanos que surgieron como consecuencia de estos matrimonios mixtos. Ahora, es interesante, está bien este concepto, está bien, es lógico, bueno, no tenemos que acudir a otra parte de la Biblia para entender el concepto de hijo de Dios, porque dentro de esta argumentación lo podemos entender. Pero no nos da la solución a lo que eran los nefilim. ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que no. A mí me vuelve a dejar en el mismo punto, porque a mí es que me va a dar igual que sea un híbrido de un ángel con un setita y un cainita. El punto está en que los nefilim ya estaban ahí presentes. Claro, porque en la primera parte del versículo dice que estaban allá. Ahí están. Y después dice que los hijos de los hombres y los hijos de Dios y las hijas de los hombres tuvieron descendencia, pero los nefilim ya estaban. Entonces, da igual la teoría que las diferentes versiones que vemos, al final de la poste llegan al punto en el cual realmente
en todas ellas están asumiendo que esas Nefilim son la descendencia de lo que ocurre en la segunda parte del versículo, que supuestamente es posterior. Claro. Interesante, ¿verdad? Entonces, bueno, pues está bien. Yo la verdad es que lo veo bastante razonado y no soy, bueno, pues puedo estar de acuerdo, puedo estar mucho más cercana a esta línea de pensamiento, pero solamente la puedo aceptar si entiendo el significado de Nefilim como lo que ya hemos explicado en programas anteriores. Nefilim no significa solamente gigante o gigante de estatura. También el término Nefilim significa tirano o significa violento. Entonces, si yo traduzco Nefilim en Génesis 6:4 como violento, entonces sí que me hace un poco de clic en mi cabeza y puedo entender que efectivamente, bueno, pues serán hombres violentos. ¿Existían hombres violentos? Sabemos que como consecuencia del pecado, una de las consecuencias directas de este pecado fue la violencia. Y uno de los pecados primeros que se manifiestan en la Biblia fue precisamente un asesinato, ¿no? Entonces, bueno, ¿que existían violentos? Puede ser que existieran violentos y a esto se le une el matrimonio mixto y al final esto fue una bomba que determinó el juicio de Dios a través del diluvio, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que en este punto estamos. Y Daniel, aprovechando que estamos hablando precisamente de violencia y de que estos Nefilim precisamente se pueden considerar como gente bueno, pues con unos grados de agresividad extremos, por así decirlo, hemos lanzado a las redes sociales una pregunta acerca de este tema. Y ha estado fantástico, la verdad es que la aceptación a la pregunta en las redes sociales, recuerden, Punto de Encuentro TV Show, ha sido buenísima. La pregunta ha sido, ¿crees que el comportamiento agresivo se debe a causas educacionales, genéticas o a causas espirituales? Más adelante veremos que hemos tenido todo tipo de respuestas, pero yo a ti, como genetista, te quiero hacer la pregunta directamente. ¿Es posible que la violencia esté relacionada con causas genéticas? Sí, la primera respuesta es sí. Y vamos a analizar un poco, tanto en este programa como en el programa siguiente, vamos a estar hablando sobre la genética de la violencia. Bueno, lo primero que me gustaría hacer es hacer una definición de definir la violencia. ¿Qué es la violencia? Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Se habla con sociólogos, hablan de la violencia básicamente una relación entre una persona consigo misma con otra persona en la cual hay una imposición de una decisión, ¿de acuerdo? Hay una confrontación, un enfrentamiento. Pero debemos de tener en cuenta que realmente todo lo que tiene que ver con nuestra psique, que tiene que ver con nuestro comportamiento, es muy complejo. Y cuando tomamos una decisión, sea más o menos pensada, esta decisión proviene de muchas cosas que llegan a nuestra vida. Hay una serie de factores externos que van a influir en nuestra conducta. Algunos son genéticos, como vamos a ver, pero también hay factores ambientales que influyen, como por ejemplo la alimentación, o la falta de sueño, o el tipo de vida, o si es una persona sometida a un alto grado de estrés. ¿De acuerdo? Es muy complejo y finalmente en todo este cóctel de influencias realmente nosotros tomamos una decisión consciente que es, en caso de la violencia, una respuesta violenta. Déjame que te ponga un ejemplo. Por ejemplo, el alcohol. Se sabe que el alcohol está asociado a la violencia. ¿Por qué? Primero, a la corta, porque cuando uno consume alcohol pierde el control de sus acciones. Y esto puede generar que uno no inhiba sus acciones y que tenga una respuesta violenta. Vemos, por ejemplo, muchos casos de maltrato en casa, de violencia de género debido a esto. Pero el alcohol también nos ejemplifica lo complicado que es nuestro cerebro. Porque ¿qué ocurre? Cuando una persona consume alcohol, muchas veces tiene problemas en el trabajo, no duerme bien, empieza a perder dinero, tiene frustración, te das cuenta, y todo esto claro, es un círculo también está actuando sobre el cerebro. ¿No? No es una sola componente, son muchas componentes. Yo creo que el alcohol es una buena forma de mostrarlo, ¿no? Pero me gustaría, y lo muestro en la primera figura, el cerebro maneja muchos tipos diferentes de rutas y el cerebro es tremendamente complicado.
En el cerebro tenemos unos 86.000 millones de células, de neuronas, que son las que integran todo nuestro comportamiento. ¿De acuerdo? Pero están organizados en diferentes zonas o en diferentes rutas. Hay unas rutas que tienen que ver con el estrés, pero hay una ruta también, por ejemplo, que tiene que ver con el control de la violencia. Y hay dos centros fundamentales del cerebro que controlan la violencia. Uno es lo que se conoce como la amígdala, ¿de acuerdo? Que la amígdala es la que es responsable de una respuesta de miedo o de violencia o de agresión. Es lo primero, el primer centro que determina. Por ejemplo, si yo llega un perro, un pitbull delante mía y me saca los dientes, ese es punto donde mi cerebro va a estar, digamos que, asimilando esa... alertándome donde se... amígdala. Sí, que no son las amígdalas, ¿no? No son las amígdalas, es otro sitio diferente. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, es lo que nos va a dar en lo que en inglés se conoce fight or flight. ¿De acuerdo? Que es o enfrentarte o salir corriendo. Te va a causar o miedo o pánico o de repente te va a echar hacia adelante. ¿De acuerdo? Pero esto nos trae a nosotros... También este centro está también implicado en la ansiedad, en el miedo, en el pánico, en ese tipo de asuntos. Pero nosotros no tomamos una decisión con respecto al instinto, porque es puramente instintivo. O sea, el funcionamiento de la amígdala es instintivo. Básicamente instintivo, aunque todas las partes del cerebro se comunican unas con otras. De atención, peligro, ¿no? Peligro, ¿no? Y ahí, ¿qué hago? ¿Salgo corriendo o voy a por ello? Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre en la amígdala, después llega lo que se conoce como el lóbulo prefrontal de nuestro corteza cerebral, que es, digamos, un inhibidor, ahí donde se va a inhibir esta respuesta primaria. ¿De acuerdo? Si tú, por ejemplo, yo llego y llega nuestro querido Neri y me insulta, ¿de acuerdo? Yo llego a Neri, que está ahí detrás de la cámara, eso. ¿De acuerdo? Y ¿pero cómo? ¿De acuerdo? Pero tenemos ese medio segundo, que es lo que traza la corteza prefrontal en decir, stop, para, no, contente. O sea, y también en el dominio propio, por así decirlo, ¿no? El dominio propio. Pero también nos tenemos que dar cuenta que el cerebro es muy complicado. ¿De acuerdo? Te he hablado que había 86.000 millones de neuronas. ¿De acuerdo? Pero cada neurona establece contacto con miles de otras neuronas. Así que el cerebro humano es una máquina absolutamente complicadísima y muy difícil de descifrar, pero a la vez que tiene muchas interconexiones entre las diferentes partes que están implicadas en diferentes partes de nuestro comportamiento. Wow, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Si yo llego en casa y aparece un perro, ¿de acuerdo? Una serpiente, mi primera respuesta es salir corriendo. Ahora, si está nuestra niña delante, aunque mi amígdala me diga echa para atrás, mi lóbulo prefrontal y el resto de mi cerebro dice, yo voy aunque la serpiente me pique, que me pique a mí. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, esa es la violencia. La violencia aparece cuando ese comportamiento uno no lo sostiene y produces una respuesta exacerbada, ¿de acuerdo? Una violencia extrema, ¿de acuerdo? Y como ya te he dicho, todo depende de la amígdala, que vamos a verlo, del lóbulo prefrontal del cerebro. Y quería explicarte una cosa. Pero una cosa, entre la amígdala y el lóbulo prefrontal, en el caso de la violencia, ¿cuál es el que está un poquito desequilibrado? Ambos. ¿Ambos? Ambos, sí. Y de hecho, mira, hay un neurotransmisor, que los neurotransmisores son lo que hacen que se comunique una neurona con otra. Digamos, yo soy una neurona y me voy a comunicar contigo que eres otra neurona. Entonces, este es mi axón, ¿de acuerdo? Es una prolongación mía. Estira tu mano, pon al lado mío. Entonces tú eres otra neurona y esto es una dendrita. La dirección de la señal va de este lugar hacia ti. Y tanto el axón como la dendrita, ¿de acuerdo? No se tocan, sino que dejan un poquito de espacio entre ellas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo voy a pasarte una señal a ti, te mando unos neurotransmisores, que son unas moléculas que pasan de aquí, llenan el espacio intersináptico, ¿de acuerdo? Y llegan a tu palma de la mano, ¿de acuerdo? Tú eres otra neurona, y ahí tienes unos receptores que son, digamos, como unos receptáculos específicos para mi neurotransmisor, que se llama. ¿De acuerdo? Entonces da una señal. Lo que es muy complicado es que tú no solo tienes el contacto de esta neurona, sino tienes el contacto de miles de neuronas a lo largo en tus dendritas. Wow. Es muy complicado, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Que hay neurotransmisores que son específicos de diferentes partes del cerebro. ¿Qué eso se sabe? Por ejemplo, la serotonina, que se ha visto que la serotonina hay niveles
desequilibrados de serotonina en pacientes que muestran una violencia extrema. ¿De acuerdo? La serotonina es un neurotransmisor que funciona también mucho, ¿sabes dónde? En el lóbulo prefrontal. Entonces se ve que en casos en que hay gente con mucha violencia tiene un desequilibrio. Así que se sabe que realmente hay algo ahí que está pasando, que el comportamiento tiene que ver con los neurotransmisores. Ahora, sabemos que el comportamiento es muy complejo, que depende de la violencia de muchísimos factores. Ahora, ¿es genético? Y cuando lanzas la pregunta la gente dice, sí es genético. Claro que es genético. Y la noción es muy sencilla y lo podemos ver por lo siguiente. Mira, tú eres española. Sí. ¿De acuerdo? Ole. En España, la fiesta de los toros, ¿de acuerdo? El toro de Lidia es una raza de toro. Soy española, pero no muy taurina. Ya. Pero es un toro precioso que está seleccionado y se ha criado para sacar un toro que sea, aparte de noble y fuerte, sea un toro violento. ¿De acuerdo? Los pitbull. ¿De dónde vienen los pitbull? ¿No son violentos los pitbull? Por naturaleza tienen una predisposición a ser violentos, porque se han seleccionado para ser perros de lucha. Los gallos de pelea. Hay muchos ejemplos, y tienes el ejemplo contrario, que son, por ejemplo, los perros. Un perro es mucho más pacífico que un lobo. ¿Por qué? Porque el lobo se ha seleccionado genéticamente, se ha seleccionado la descendencia que sea más pacífica, que sea más fácil, más domesticable y que puede estar cerca de sus amos sin morder. El perro, ¿no? Sí. El lobo es más violento. Sí, pero viene del lobo en varias ocasiones, ¿de acuerdo? Esto nos muestra que, efectivamente, que hay una componente genética en la violencia, lo vemos en estos casos, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría mostrarte un primer ejemplo y podemos seguir en el siguiente capítulo. La testosterona. Se piensa que el hombre... Claro. Y podemos hablar de esto. ¿No? Yo creo que se ha pensado muchas veces que la violencia es algo casi específico del varón. Que el hombre es más violento. Realmente lo que ocurre es que el hombre tiene más fuerza, con lo cual su violencia se manifiesta de una manera que se externaliza mucho más fácil que en la mujer. Pero siempre se ha empezado en la testosterona. Y cuando hablo de selección de animales que tienen que ver con la violencia, fíjate qué interesante. Se ha visto en diferentes animales que, por ejemplo, en ratones, igual que pasa en perros y a veces en algunos hombres, es que hay machos alfa. Perdón con la bromita. Algunos, sí. Pero hay un macho alfa, ¿de acuerdo? Entonces, el ratón, para su reproducción y para su comportamiento, para sus atributos, digamos, características sexuales secundarias, necesita la testosterona, esta hormona que no es totalmente específica del hombre, porque las mujeres también la producen, pero el macho produce una cantidad mucho mayor. ¿Qué ocurre? Hay un macho alfa en ratones que es el que mantiene, digamos que la autoridad, ¿no? El que manda sobre el resto. Cuando tú llegas a este macho alfa y lo castras, le quitas los testículos, deja de producir testosterona, y al no tener testosterona, lo que pasa con este macho alfa es que deja de ser violento y deja de ejercer ese control sobre los demás. En el momento que tú tomas estos ratones y tú les inyectas testosterona, suben los niveles y este ratón, que era un ratón alfa, vuelve a ocupar su lugar social agresivo y de violencia, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el resto de ratones, machos, los niveles de testosterona no cambian su agresividad, la cambia solo en el macho alfa. ¿Te das cuenta? Entonces, te das cuenta que es algo hormonal, ¿de acuerdo?, que está actuando y se sabe que actúa sobre no solo las características sexuales secundarias del ratón, ¿de acuerdo?, sino también funciona o en el hombre con la aparición de pelo, o el músculo, o la fuerza de los huesos, ¿de acuerdo?, sino también está actuando sobre diferentes neurotransmisores en nuestro cerebro. La testosterona en el hombre modula también lo que es los niveles de los diferentes neurotransmisores. Y no sé si tenemos tiempo, Raquel. Muy poquito. Y tal vez, porque cuando hemos pensado si la genética está unida a los hombres. Déjame que te cuente algo muy interesante. En los años 60... 3 minutos. 3 minutos. En los años 60 hubo una cosa, y esto muestra también cómo la ciencia, ¿de acuerdo?, es capaz de revisarse a sí misma. Hubo una publicación en la cual vieron que había, ¿sabes que las mujeres son, para el cromosoma sexual, XX, y para los cromosomas sexuales, hombres XY, ¿de acuerdo? Entonces encontraron en unas penitenciarías en el año 1965 que había muchos hombres que eran XY. Y esto, la gente, ¿qué es esto? Esto, 1 de cada 1000 hombres tiene un doble cromosoma Y, ¿de acuerdo? ¿Y qué hicieron? Entonces pensaron, y lo que hicieron es que vieron que había un mayor número de hombres encarcelados en esta cárcel, ¿de acuerdo?,
que tenían cromosoma X y Y, mientras que en la población había 1 entre 1000, en esta cárcel había 4 o 5 personas con doble cromosoma Y, con lo cual se dijo que el cromosoma Y doble en estos individuos eran como supermachos. ¿Machos alfa? No, ¿no? No machos alfa, pero eran como supermachos. Okay. ¿Sabes lo que pasa? Que esto es equivocado, ¿de acuerdo? Pero esto trajo consigo una gran revolución en los medios en los años 60, hasta finalmente en el año 68 se probó que realmente esto nos daba lugar a una mayor violencia, ¿de acuerdo? Que realmente, tanto con el nivel de la testosterona como un cromosoma Y adicional, esto no nos va a dar, no va a justificar una mayor aparición de la violencia. Okay. La verdad es que es un tema súper apasionante. Esto de los Nefilim nos ha llevado a investigar acerca de la violencia rápidamente. ¿Es tan importante, influye tanto la genética en nuestra agresividad? Yo creo que tiene una pequeña componente, pero no es tan grande. Y como veremos en el siguiente programa, vamos a empezar a mostrar en el siguiente programa cómo hay una mutación en una familia determinada que muestra que todas las personas con esa mutación, los hombres, desarrollan conducta agresiva. Wow, la verdad es muy interesante. Súper interesante, apasionante. Por favor, síganos en las redes sociales para ver cómo Daniel termina con toda esta historia de la violencia. Pero recuerden que lo más importante es que Cristo supo establecer un reino de paz en cada uno de nosotros a través de su muerte. Él siempre será nuestro punto de encuentro. La siguiente semana seguiremos hablando sobre este tema apasionante acerca de los Nefilim y de la violencia. Así es, y a veces podemos pensar incluso, claro, que los Nefilim o los que fueron valientes fueron hombres, ¿de acuerdo? Y tiene que ver un poco con que si la violencia es algo que está unida al varón o es algo que puede ocurrir también en la mujer. Así es que nos vemos la siguiente semana. Recuerden, Punto de Encuentro TV Show. Les esperamos. Muchísimas bendiciones. Hasta pronto.